Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos aquí para compartir un poco de la palabra del Señor y estamos hablando acerca de la voluntad del Señor en mi vida. Vamos a empezar, hermanos. Les pido que oremos para pedir la dirección del Señor en estos momentos. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque hemos visto tu mano durante todo este tiempo, Señor, hemos sentido tu presencia y sabemos, Padre Celestial, que tú nos llevas, tú nos guías, Señor, pero también tú pides de nosotros obediencia, pides de nosotros rendición completa ante ti. Te pedimos en estos momentos, Padre Celestial, que seas tú el que hable a través de este mensaje que tienes preparado, Señor, y que podamos asimilarlo, podamos sobre todo ponerlo por obra en nuestras vidas para dar testimonio de lo que tú eres en cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, como les comentaba, el tema de esta semana es la voluntad de Dios en mi vida. Y quisiera compartirles algo, hermanos, que el Señor me ha estado hablando en estos últimos días también acerca de la voluntad en mi vida, sobre todo, o sea, quisiera aplicarlo en mi vida. Y quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 14. Nos habla acerca de la maldición de la higuera estéril. Me va a permitir leer este pasaje, hermanos, y posteriormente, pues vamos a analizar un poco de lo que el Señor quiere hacer su voluntad en nosotros, en mí, eh, de acuerdo a su palabra. Así dice Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Podemos pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la voluntad de Dios en mi vida? Les voy a compartir lo que el Señor me dio a través de esta lectura, de este pasaje, de este pequeño pasaje de 3 versículos. Nos está hablando acerca de que el Señor tuvo hambre, tenía necesidades físicas como nosotros la tenemos. Y en aquel tiempo los higos eran una fuente de alimento muy grande, muy buena para ellos, para el pueblo de Dios, para el pueblo judío. Dice que tuvo hambre y vio de lejos a una higuera que tenía hojas. Eh, Dice aquí los comentaristas que cuando una higuera, un árbol de higos, da frutos, está lleno de hojas también. Junto con las hojas nace el fruto. Entonces el Señor Jesucristo la vio de lejos y que tenía muchas hojas. Esto quiere decir que debería de tener mucho fruto. Dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahora, yo me estuve haciendo la pregunta, bueno, el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿acaso no sabía él que no era temporada de higos? ¿Acaso no sabía él que no iba a encontrar higos en este árbol? A pesar de que pues este árbol aparentaba tener mucho fruto, dado que con las hojas nace el fruto también. Pero sin embargo el Señor Jesucristo se acercó a ver si encontraba algo y dice que no halló nada porque no era temporada de higos. Dice el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y aquí viene lo que el Señor nos habla. Dice, y lo oyeron sus discípulos. Esto es algo que, bueno, yo de principio, pues yo leí, yo lo escuché de la palabra del Señor y digo, bueno, pues si el Señor Jesucristo, a pesar de que esa higuera aparentaba tener mucho fruto, él sabía que no lo iba a encontrar, ¿por qué perdió el tiempo en ir a buscar los higos? No encontró nada. No,
él sabía que no iba a dar, a pesar de que tenía mucho follaje, muchas hojas, no, él sabía que no lo iba a encontrar. Pero creo que sí, lo más importante de esto es de que, pues el Señor maldijo a la higuera y fue una maldición muy fuerte hacia ella, condenándola a que nadie más iba a comer fruto de ella, ¿sí? Vino esa maldición y la frase que termina al final, y lo oyeron sus discípulos. Yo lo escuché al leer la palabra del Señor, nosotros lo estamos escuchando en este momento, porque el Señor, esa es la voluntad del Señor, que escuchemos su palabra, que escuchemos sus ordenanzas, que escuchemos cómo debemos de ser como hijos, como padres, como esposos, como hermanos, como trabajadores, como estudiantes. Esa es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la vamos a encontrar siempre que abramos su palabra, ¿sí? La voluntad va directa hacia nosotros. Cuando escuchamos, cuando vemos algo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos para que ellos lo vean, ellos lo escuchen, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Y en este caso, Él tomó ese tiempo que podríamos pensar, bueno, fue pérdida de tiempo porque Él sabía qué es lo que iba o no iba a encontrar. Entonces, es una enseñanza que nos está dando el Señor Jesucristo. Aparentemente el árbol de higos, la higuera, pues estaba llena de frutos por lo que se menciona, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo se tomó ese tiempo precisamente para darnos esa enseñanza. Al menos en lo personal es lo que yo pienso, yo siento, hermanos, que muchas veces aparentamos lo que no somos. Muchas veces aparentamos llevar mucho fruto, aparentamos tener mucho que dar, pero el Señor Jesucristo se acerca y pasa como con la higuera. Si nosotros aparentamos ser algo que no somos o que no tenemos, esa maldición que envió a este árbol, pues la puede enviar a nosotros. Y es por eso que dice que sus discípulos le escucharon. Entonces, al menos yo lo puedo mencionar así. Yo debo de presentarme al Señor tal y cual soy. No debo de aparentar nada en la cuestión espiritual. ¿Cuántas veces que nos hemos encontrado en la iglesia, que nos reunimos como iglesia, y siempre se nos pregunta cómo estás? Y por lo regular siempre las contestaciones son bien, muy bien, y le agregamos bien, gracias a Dios. Pero es cierto que estamos bien, hermanos. Debemos de tener esa confianza de presentarnos delante de nuestros hermanos, delante de la iglesia, y decir, tengo esta situación, ¿sí? Sabiendo que nosotros como hermanos debemos de sostenernos unos a otros, debemos de soportarnos, y pienso que esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Aquí dice, nuevamente leo el versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces, el Señor Jesucristo sabe muy bien quiénes somos, qué es lo que vivimos día con día, si es que estamos haciendo su voluntad en nuestra vida diaria, en donde nos desenvolvemos, principalmente en nuestra familia. Y yo creo que nuestra familia es quien puede dar mejor testimonio de quiénes somos, de cómo somos. El Señor Jesucristo nos conoce. Entonces, para evitar este tipo de palabras tan duras que da el Señor Jesucristo, debemos de presentarnos delante de Él tal y cual como somos. No aparentar nada, o sea, aparentemente este árbol tenía mucho fruto. Sin embargo, el Señor Jesucristo se acerca y la maldice, ¿sí? Más adelante, en el mismo capítulo 11 de Marcos, en el versículo 20, dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, vemos cómo la voluntad de Dios se cumple, la voluntad del Señor se cumple con el simple hecho de lo que Él ve, de lo que Él sabe de nosotros y de lo que Él expresa. En este caso, nos está hablando acerca de una maldición que dio a este árbol. También
pues podemos recibir bendición cuando nos presentamos delante del Señor tal y cual somos. Entonces, podríamos concluir, hermanos, en base a este pequeño pasaje, estos versículos que vemos en la Biblia, que el Señor quiere que nos presentemos delante de Él cual somos. La voluntad del Señor en nuestras vidas, Él quiere que nos presentemos delante de Él tal y como somos, que no aparentemos nada delante de Él. Él sabe la verdad, Él sabía que no iba a encontrar higos en esa higuera. Sin embargo, les dio esa enseñanza a sus discípulos. Y no podemos quedarnos con eso que la enseñanza fue únicamente para los discípulos, sino que la debemos de aplicar en nuestra vida diaria, ¿sí? A lo mejor es el momento de que pues nos deshagamos de ese exceso de follaje que tenemos nosotros en nuestras vidas para dejar que el fruto se dé en nosotros y el Señor se pueda acercar y pueda ver que en realidad llevamos fruto. Puede ser que algunos lleven más fruto, otros llevemos menos, pero el Señor quiere que nos presentemos tal y como somos delante de Él. La voluntad de Dios en mi vida, en nuestra vida, es esa también, que nos presentemos delante de Él sin máscaras, sin maquillaje y que sobre todo no aparentar lo que no somos o no tenemos. Eso es lo que el Señor me habló, hermanos, en estos días y pues lo comparto con cada uno de ustedes. Espero que el Señor siga hablándoles a través de este pasaje, que podamos asimilarlo, que podamos digerirlo en nuestro corazón y sobre todo que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Debemos de ser transparentes, debemos de ser sinceros delante del Señor y delante de los hermanos en la iglesia, en nuestra vida diaria y sobre todo no aparentar que somos cristianos, sino demostrar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Dar testimonio de lo que Él ha hecho y dar testimonio de lo que puede hacer en la vida de todos los que nos conocen. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Espero que sea de mucha bendición este pequeño comentario que podemos hacer acerca de este pasaje. Oremos para concluir, mis hermanos. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, sabemos que tú traes algo nuevo a nuestras vidas. Gracias porque, pues, a pesar de que muchas veces se había leído este pasaje, Señor, tú nos muestras qué es lo que nos quieres enseñar a través de esas experiencias que tuvieron tus discípulos contigo. Gracias por hablarnos de la misma manera y gracias porque sabemos que tu Espíritu hace la obra en cada uno de nosotros. Te pido bendición por cada uno de mis hermanos que estén escuchando este pequeño mensaje, Señor, que les sigas bendiciendo, que les sigas sosteniendo, que sigas llevando a tu iglesia, Señor, de la mano y que estemos confiados, Padre Celestial, que tengamos la fe puesta en ti y sepamos esperar tu voluntad de acuerdo a lo que tú tienes ya para cada uno de nosotros. Gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.